Hola chicos, vamos a comenzar con el siguiente video correspondiente a la clase número 2 de esta misma semana para ver. Vamos a continuar con el razonamiento matemático. Nuestro tema de hoy son sucesiones con progresiones aritméticas. Es continuación del video anterior. ¿Okay? Bueno, vamos a dar inicio a esto. El tema que nos abarca o que vamos a ver es de su libro de matemáticas de infinita, ya saben, de la página 206 a la 211. Vamos a ver el propósito. El propósito es que los estudiantes deduzcan y comprendan las propiedades de una progresión aritmética. ¿Okay? Seguimos con las sucesiones y ahora vamos a ver lo que son progresiones aritméticas. ¿Okay? Bueno, veamos. Vamos a su página 206, por favor. Nos dice, Carmen quiere abrir su refugio de perros y por eso construirá casas para ellos. La estructura de las casas será de varillas del mismo tamaño y del diseño. Consiste en juntar la estructura de cada casa con la estructura de la casa anterior, comenzando con la primera. Bueno, Carmen quiere hacer refugio para los animales, para los perritos, y quiere construir como que varias casas. Vamos a ver cuáles son las preguntas que tenemos aquí. Nos dice, ¿cuántas varillas se necesita para la estructura de la primera casa? ¿Cuántas varillas más se requieren para la segunda casa? ¿Cuántas varillas más se necesitan para una casa más si ya se construyeron las anteriores? Vamos a comenzar con estas y observemos. Dentro de la primera casa vamos a contar el número de varillas y para contar el número de varillas vamos a ir seleccionándolas. Vamos a comenzar por aquí. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Para la primera casa necesitamos en total, ¿cuántos? Necesitamos 17 varillas para la primera casa. Para la segunda, ¿cuántas necesitamos? Vamos a ver. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y aquí abajo está la otra, 13. Para eso necesitamos entonces 13 varillas. Para la tercera casa, ¿cuánto vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar lo mismo porque ya son en serie, pero vamos a ver. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. También necesitamos para esta 13. Para la 4, la 5, la 6, ¿cuántos vamos a ocupar? Para todas necesitamos 13. ¿Ok? ¿Qué de diferente vemos aquí en cuestión del ejemplo que venías arrastrando, más bien de las páginas anteriores? Que de aquí a aquí todas es la misma cantidad, son 13, pero en la primera es donde vamos a variar. Por lo tanto, aquí tenemos una diferencia de las sucesiones. ¿Cuál es la constante? La constante sería 13, ¿ok? 13. Pero aquí sería de n. Pero este n, observen, hay una característica. Resulta que aquí es donde cortamos. De aquí a acá es donde va a comenzar la sucesión repetitiva de 13, 13, 13. Pero esta no. Esta se transforma como una constante que nosotros vamos a manejar anterior. Y este es como si fuera el 1, el 2, el 3, el 4. Si observan, de aquí a aquí tenemos que restarle 1. ¿Por qué? Porque es donde inicia la sucesión. Por lo tanto, sería la constante sería 13 y sería n menos 1. ¿Ok? Y este 17 tenemos que sumárselo. Sería 17 más 13 por n menos 1. Y lo que tenemos aquí es nuestra regla para esta sucesión. ¿Ok? Bueno,
Vamos a contestar. Nos dice, ¿cuántas varillas se necesitan para la estructura de la primera casa? Y aquí la tenemos, necesitamos 17 varillas. ¿Cuántas varillas más se requieren para la segunda casa? Para la segunda casa necesitamos 13. ¿Cuántas varillas más se necesitan para una casa más si ya se construyeron las anteriores? Y si observan, pues entonces vamos a necesitar 13. ¿Ok? Dice, si Carmen consiguió 74 varillas, ¿cuántas casas se podrán para construir? Pues lo podemos hacer por medio de la regla o podemos ir siguiendo los datos que ya tenemos aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos a sumar la primera más la segunda casa, que nos daría 17 más 13, nos daría 30. ¿Ok? Más 13, ¿cuánto nos daría? Nos daría 33. Más 13, ¿cuánto nos daría? Nos daría 46. Más 13, ¿cuánto nos daría? Nos daría 59. Más 13, ¿cuánto nos daría? Pues nos daría 59, 60, 72 me parece, ¿no? ¿Sale? Y si fuera más 13, ¿cuánto nos quedarían? Son, veamos, serían 85. ¿Ok? Entonces, para conseguir 74 varillas, bueno, Carmen consiguió 74. ¿Para cuántas casas alcanzará? Pues alcanzará hasta acá, llegaría el tope, ¿no? Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5. En total, ¿cuántas casas vamos a construir? 5 con 74 varillas. Y realmente nos sobrarían 2 varillas. ¿Ok? Dice, si Carmen quiere alojar a 35 perros, ¿cuántas casas necesitamos y cuántas varillas? Vamos a ver, ¿cuántas necesitaríamos para 35 perros? Sabemos que cada perro debe de tener su casa, por lo tanto sería en el valor de 35, ¿ok? Por lo tanto, podemos usar la regla, vamos a usar la regla y sería 17 más 13 por 35 menos 1. 35 son los perros o las casas que vamos a necesitar, ¿no? Entonces, ¿cuántas casas necesitaríamos? Pues bueno, desde aquí ya nos pone que son 35 casas, ¿no? Porque son 35 perros y es una casa para cada perro, ¿ok? Porque no nos especifica alguna otra cosa. Pero vamos con la fórmula. Entonces sería 35 menos 1 serían 34. 34 por 13, ¿ok? Vamos a hacer la operación. Serían 34 por 13. Estamos hablando que son 442. Entonces sería 17 más 442. ¿Ok? Y nos daría 459. Entonces tenemos 459 varillas para construir 35 casas. 459 varillas. ¿Ok? Bueno. Escribe la expresión algebraica de una regla para obtener el número de varillas que se necesita o que necesita Carmen para construir un número de casas. ¿Y qué creen? Pues ya sacamos la fórmula, ya la tenemos la regla. Y la regla nos dice que son 17 varillas para la primera casa y necesitamos 13 varillas para cada una de las siguientes casas, quitándole la primera que nosotros teníamos. Y esa sería nuestra regla o sería nuestra expresión algebraica que necesitamos. ¿Ok? Compara los resultados. Bueno, en este caso no tenemos forma de compararlos con los compañeros, pero bueno, tienen forma de compararlos con ellos. ¿Ok? Vamos a continuar con la siguiente hoja. Nos dice, en parejas, completa la tabla para obtener el n término de la sucesión que se describe. Vamos a leer cada una de las descripciones de los términos que tenemos. Aquí es importante leer la sucesión, para leer la sucesión y poder generar nuestra propia regla, o más bien la regla que nos está dando por medio de los enunciados. ¿Ok? Veamos. Cada término de la sucesión se obtiene al sumar 5 al anterior. Significa que es el incremento de. Entonces comenzamos por ahí poniéndole 5n. Y el primer término de la sucesión es 2. Quiere decir que el primer término que tenemos es 2. Luego, vamos a tomar esta, n sería igual a 1. 1 por 5, 5 más 2. El siguiente sería 7. Luego el otro sería n, 2 por 5, 10. Más 2, 12.
Y así nos iríamos de término en término. ¿Ok? Entonces aquí sería más 2. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Un término de la sucesión. Miren, vamos a escribirla de una vez aquí. Está 5n más 2. Vamos con la otra. Un término de la sucesión se obtiene restando 5 al término anterior, entonces sería menos 5n porque es restando. Y el primer término de la sucesión es 12. Entonces el primer término sabemos que va a ser nuestra constante y lo ponemos como 12. ¿Ok? Entonces sería 12 menos 5n. Vamos por el siguiente. A partir de un término de la sucesión, el siguiente número se obtiene al sumar un medio. Entonces sería un medio de n. ¿Ok? Y la sucesión comienza con un menos 2. Entonces podríamos ponerlo, si lo quisiéramos poner en términos directos, sería menos 2 más un medio de n. O si queremos arreglarlos, ¿qué otra podríamos poner? Pues podríamos poner un medio de n menos 2. ¿Ok? Cualquiera de las dos formas es indistinta. Vamos a poner la primera. Un medio de n menos 2. También lo podemos poner sintetizando esta parte y sería n entre 2 menos 2. Podría ser, cualquiera de las dos opciones. Vamos por la última. Un término de la sucesión se obtiene sumando un medio del término anterior y el primer término es menos 1.3. ¿Ok? Y ahí tendríamos nuestra otra fórmula. Podremos hacerla así o podremos ponerla en entrenos. Vamos a dejarla un medio entre n menos 1.3. ¿Ok? Ya tenemos nuestras expresiones algebraicas, ahora vamos a sacar nuestros datos. Bueno, vamos a borrar aquí para empezar a trabajar con nuestros datos. Y vamos con la primera. Nos dice, si nuestra expresión es 5n más 2, vamos a sustituir en el primer término. Sería 5 por 1 más 2. ¿Cuánto nos daría? 5 por 1, 5 más 2, 7. Pero este no es el primer término. ¿Por qué? Porque si observan el enunciado dice el primer término de la sucesión es 2. Por lo tanto, primero sería el número 2. Ese vendría siendo el segundo término. ¿Por qué el segundo término? Porque acuérdense que si tenemos 2 y el otro que seguía era 7 y el otro que sigue, este es 1, este es 2 y este es 3. Pero viene siendo como el primer término. Acuérdense que era el enésimo, que sería n menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí? Nos quedaría, sería 5 por 1, 5 más 2, 7. Y este es el que iría acá. Ese sería el segundo término. El tercero sería 5 por 2, o lo pondríamos el número 3, ¿no? 3 menos 1. ¿Ok? Entonces aquí podría ser 2 menos 1. ¿Ok? Entonces sería 5 por 2 son 10. Más 2 es igual a 12. Ese sería el punto 12. ¿Ok? El otro sería 5 por 4, que es el cuarto término, menos 1 son 3, más 2. Son 5 por 3, 15, más 2 son 17. Este sería el cuarto término. ¿Ok? Entonces, quiere decir que aquí analizando esta fórmula, de acuerdo a esto, no sería tanto esta regla, sino tendríamos que ponerla 5n menos 1 más 2. Esa sería la regla real. ¿Ok? Bueno, vamos a quitarla, vamos a modificar esta y vamos a poner esta que hemos sacado. 5 por n menos 1 más 2. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver cómo todas van a ir cambiando, pero quería enseñarles por qué va cambiando. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de que vayan cambiando? Vamos a ver.
Ok, chicos, continuamos. En este caso vamos a poner el enunciado ahora de esta parte donde nos dice, para obtener el término de la posición n, igual podemos iniciar el mismo enunciado. Para obtener el término de la posición n, multiplicamos por menos 0.5, ¿ok? Y al resultado le restamos 4, ¿ok? Que es la parte que tenemos ahí. Muy bien. Vamos ahora con el número de la posesión. Para esto, pues, ¿qué tenemos? Tenemos que tomar la expresión algebraica, que sería 0.5 menos 4, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría esta solución? Obviamente aquí diría n. Entonces, para cuando n es 0.5 por 1 menos 4, ¿cuánto nos daría? Como es 0.5, obviamente sería menos 0.5 menos 4 sería menos 4.5, ¿ok? Entonces, cuando valga 1 sería menos 4.5. Después, menos 0.5 por 2 menos 4. 2 por 0.5 nos daría 1. 1 menos 4 nos daría menos 5. Porque como ambos son negativos, recuerden que se suman. Entonces sería menos 5. El siguiente sería menos 0.5 por 3 menos 4. Nos daría 1.5. Menos 1.5 menos 4 nos daría menos 5.5. ¿Ok? Menos 5.5. Y si observan, la diferencia de aquí a aquí sería menos 0.5, la diferencia de aquí a aquí sería de menos 0.5, de menos 0.5 y toda sería de menos 0.5. ¿Ok? Menos 0.5, menos 0.5. Por lo tanto, ¿podemos calcular la otra? Pues sí, sería menos 0.5 menos 0.5 sería menos 6. ¿Podemos calcular esta? No. ¿Por qué? Porque ya no es una serie consecutiva, sino ya nos está dando el término. Por lo tanto, tenemos que usar nuestra regla. Entonces sería menos 0.5 por 28 menos 4. ¿Y esto sería igual a qué? Como se está multiplicando por 0.5 es como restar la mitad. Entonces sería menos 14 menos 4 sería menos 18. Ese sería menos 18. Luego este sería menos 0.5 por 32 menos 4. Igual sería la mitad, sería 15, serían 16, menos 16 menos 4 sería menos 20. ¿Ok? Y la otra sería 39 por menos 0.5. La mitad de 39 serían 15, los 4 serían 19.5 menos 4. ¿Y cuánto nos daría? Sería menos 23.5. ¿Ok? Ese sería menos 23.5. Ah, pero aquí tenemos otra cosa. Aquí no nos están dando la posición, sino lo que nos están dando es el término de la sucesión. Por lo tanto, tenemos que hacer un despeje. Menos 0.5 por n, porque no lo conocemos, menos 4, va a ser igual a menos 28. ¿Qué está haciendo? Está restando, pasa sumando. Menos 0.5 de n es igual a menos 28, pero como está restando, pasa sumando 4. Entonces nos quedaría n es igual menos 28 más 4, signos contrarios se restan, el mayor es negativo, se quedaría menos 24 sobre menos 0.5. ¿Ok? Cuando nosotros dividimos, si observan, cuando nosotros multiplicamos, prácticamente es como sacarle la mitad a este valor de n. Cuando nosotros dividimos sería al contrario, entonces sería n es igual a menos y menos, te daría más, entonces serían el doble, sería 48. ¿Ok? Y ese sería el término 48. ¿Ok? Hagan la operación y les va a dar esta cantidad. ¿Sale? Bueno, entonces, comparen la regla de la sucesión con las diferentes entre cantidad de términos
el término anterior. ¿Qué observamos? Pues bueno, que la diferencia de términos son iguales, entonces la diferencia de términos son iguales. ¿Ok? Bueno, vamos a la siguiente. Nos dice, ahora tenemos menos n. Vamos con la propuesta. Antes de ir con la propuesta, bueno, vamos a jalarnos un poquito el enunciado, porque podemos hacer uso de él. Dice, para obtener el término de la posición n, multiplicamos. ¿Por qué vamos a multiplicar? Menos n. Obviamente n es el término. Entonces, recuerden que cuando no tiene un número, una constante, una expresión aritmética, significa que vale 1. Entonces sería, multiplicamos por menos 1. Y en este caso no le vamos a restar porque no es menos, sino es más. Y sumamos 2. ¿Ok? Y vamos a contestar esto. Ahora, voy a borrar un poquito. Necesito espacio. Tenemos nuestra expresión que sería menos n más 2. ¿Ok? Entonces, menos n más 2, ¿cuánto nos va a dar? Cuando el enésimo término vale 1, más 2, ¿cuánto sería? Pues sería un 1. ¿Ok? Cuando es menos 2 más 2, ¿cuánto nos da? 0. Entonces este vale 0. Menos 3 más 2 sería menos 1. Y menos 4 más 2 sería menos 2. ¿Cuál es la diferencia de aquí a aquí? De 0 a 1 es menos 1. De menos 1 a 0 es menos 1. De menos 2 a 1 es menos 1. El término que se está repitiendo es menos 1, menos 1. ¿Ok? Vamos a ponerle 5, 6, 7 y 8. Para terminar rápido, sería este menos 3, menos 4, menos 5 y sería menos 6. ¿Por qué? Porque sabemos que la diferencia es 1. Nos dice, ¿qué característica cumple las diferencias entre cada uno de los términos y el término anterior? Pues que su diferencia, es de menos 1, ¿ok? Es de menos 1, lo cual el término de resta es igual, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que hemos visto en estas lecciones? Pues bueno, la sucesión de las cuales la diferencia entre dos términos consecutivos es constante se le llama una progresión aritmética. Y eso es precisamente lo principal que vamos a obtener. ¿Qué es una progresión aritmética? Esto que tenemos acá dice la sucesión de las cuales la diferencia entre dos términos consecutivos es una constante que se le llama progresión aritmética. La progresión aritmética aquí fue de menos 1. La progresión aritmética que tenemos aquí fue de menos 0.5. Y la progresión aritmética que tenemos aquí fue de 2. A esto se le llama progresión aritmética, que es el objetivo que debemos de aprender el día de hoy. ¿Sale? Esta es la página 207. Continuamos, chicos. Vamos con la 208. ¿Y qué nos dice la 208? Nos dice, realice lo siguiente de acuerdo con la lectura en cada minuto que hicieron para medir la cantidad de agua que sale en una presa con un flujo mortal.
Ok, tenemos unos medidores de agua. Vamos a medir y vamos a ver la progresión aritmética que existe. Bueno, si es que existe, vamos a ver. Nos dice, completa la tabla. En el minuto el cual se tomó la lectura, en el minuto 1 que se tomó la lectura, ¿cuánto marca? Buen punto. Espérenme tantito. Vamos a ver de qué manera. Bueno, veamos. La imagen no es lo más clara que vemos. Les voy a dar los números que manejamos. En este sería... tenemos que obviamente hacerle como la resta que tenemos aquí. Aquí sería 208, la diferencia. Aquí sería 358. Y aquí sería... No, miento. Permítame tantito. Es que vamos a ver si nos podemos acercar, a ver si así podemos definir el número. Ok. Sí, aquí lo tenemos. A ver, este sería 208, este sería 258, este sería 158 y empezamos a ver que creo que ya hay un patrón y este sería 308. 308, ¿ok? La magia de la lupa, ¿no? Y ya podemos tener los datos. Ahora sí. Dice completa la tabla, vamos a ver nuestro patrón. Cantidad de litros que han salido. En este caso salieron ¿cuántos? Pues 208. ¿Cómo vamos a ver cuándo es 5? Cuándo es 6? Pues bueno, vamos a construir nuestra ecuación. Restamos de 208 a 258 serían 50. De 258 a 208 sería 50. Y de 300 a 58 pues serían 50. Entonces nuestra constante es 50, es 50n, ¿ok? Y vamos a ver el primer término que tenemos. El primer término de cuánto sería. Si fuera 1 por 50 sería 50 y nuestro término anterior sería más 108, ¿no? Sería el anterior. ¿Cómo lo tuve Recuerden que lo que hago es aplicar la fórmula que serían 50 por 1 menos 158 y con eso obtengo 108, que es lo que voy a obtener aquí de mi regla, ¿no? Comprobamos con el segundo, sería, si es que son 158, veamos, 50 por 2 serían 200, serían 100. 100 más 158 serían 258, que sería el otro término que tenemos acá, ¿no? Ok. Vamos a ver. Para el siguiente sería... 108 más... Ok. Ya lo tenemos la regla. Entonces, ¿cómo sería con N1? Para N1 sería 50 por 1 más 108. ¿Cuánto nos daría? Nos daría 158, que es la cantidad que tenemos acá. ¿Ok? Ahora 50 por 2 más 108 sería igual a ¿cuánto? Sería igual a 100 más 108 sería igual a 208, que ese sería el término 2, que es el que tenemos acá y es el que ponemos acá. Luego sería 50 por 3 más 108. Estamos hablando que serían 150 más 108, estamos hablando de 258, que sería el tercer término, que es lo que tenemos acá. ¿Ok? Bueno, ya no nos entretenemos ahí y vamos con los que tenemos de este lado. Sería 50 por 5 más 108. ¿Ok? Estamos hablando 5 por 0, 0 y 5 por 2 son 25, son 250, más serían 358, ¿ok? 358. El siguiente, ¿cuánto sería? Pues bueno, sería 50 por 10 más 108, estamos hablando que son de 500, entonces sería 608, ¿ok? 608, ¿ok? Por 20, pues sería como el doble, ¿no? Serían 1216. ¿Ok? No, me parece que no. Vamos a hacerlo porque no sería la misma cantidad.
Voy a recorrer un poquito para abrir más espacio. Sería 50 por 20 más 108. ¿Ok? Serían 5 por 2. Son 0, 0, 5 por 2, 10. Serían 1000. Más 108 serían 1108. ¿Ok? 1108. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Sería 50 por 30 más 108. ¿Ok? Son 0, 0, 3 por 5 son 15, son 1500, más 108 serían 1608. ¿Ok? 1608. Siguiente sería 50 por 40, son 0, 0, 5 por 4 son 20, más 108 es igual a 2108. 2108. Vamos con el siguiente, que sería 50 por 50, ¿ok? Más 108 sería 0, 0 y serían 25, 2500, entonces serían 2608, ¿ok? 2608. Y ya lo tenemos. Todo esto sacando la regla. Es lo más importante, sacar la regla y a partir de ahí sacamos lo que queramos, ¿ok? Dice, escribe una expresión algebraica que indique el número de litros cada minuto. ¿Cuál es la expresión? 50n más 108. Escribe la expresión del inciso B incluyendo números negativos. ¿Cómo lo pondríamos con números negativos? Pues, buena pregunta. Para los números negativos tendríamos que incluirle 1. Si nosotros vamos a incluirle un número negativo, déjenme borrar esta parte. Si le vamos a incluir un número negativo, tenemos que aplicar la ley de equivalencia. Por ejemplo, si yo aquí le pongo 50n más 108, ¿cómo le pondría uno de menos 50? Tengo que quitarle. Entonces, para quitarle a este, le sumaría 50 y el otro le quitaría. O sea, tendría que ser como una equivalencia. Entonces sería 50n más 108 más 50 menos 50. ¿Ok? Si nosotros sumamos estos que son comunes, sería 50n más 158 menos 50. Y ya estamos tomando un número negativo. ¿Para qué? Pues bueno, porque así nos lo está pidiendo, porque realmente lo que estamos haciendo es sumárselo y restándolo, y si se lo sumamos y restamos, pues es 0 el resultado, ¿no? Pero bueno, es lo que nos pide. Entonces ponemos 50n más 158 menos 50. Y esa sería una expresión incluyendo números negativos, que es lo que está buscando, ¿no? Dice, si piensas que que no es posible escribir la expresión de esa manera, explique por qué. ¿No es posible? Sí, sí es posible y ya la hicimos, ¿no? Le hicimos como colocando los datos más bien de sumarle positivos y negativos. Sí es posible buscar una equivalencia. Una expresión equivalente con números negativos. ¿Sale? Ok. Vamos al inciso D. Describe una expresión algebraica que indique la cantidad de agua que sale por hora de la presa. ¿Ok? Ahora necesitamos una cantidad que salga por hora de la presa. ¿Cuántas horas transcurridas tienen? Bueno, eso es como por minuto. Minuto 1, minuto 2, minuto 3, minuto 4. ¿Cuántos minutos tiene la presa? Pues la presa tiene 60, ¿ok? Entonces, eso es lo que pondríamos. Que en lugar de ser de 50 en 50, pues tendríamos que hacerlo por 60 minutos. ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues multiplicar 50 por 60, que es lo equivalente a una hora, ¿no? Entonces sería 0, 0, 6 por 5, 30, ¿no? Estamos hablando de
300 minutos, no, 300 litros de agua que saldrían por hora. ¿Ok? Entonces, son los 108 que teníamos, 108 más los 300, los 3000, son 3000 más los 3000 por hora. Ya no son por minutos, ya no sería n, sino sería h, ¿ok? Porque es por hora. Pero realmente sigue siendo la misma variable porque estamos cambiando los términos de minutos a horas. Entonces aquí sería la expresión, sería 108 más 3000 horas. O sería equivalente a 108 más 3000 por 60 minutos. ¿Ok? Algo así podremos poner. Pero sigue siendo el mismo valor. Dice, si la presa contiene, vamos a ver, 2.073.000 litros de agua, ¿en cuántos días estará a la mitad de su capacidad? ¿Ok? Entonces, si él gasta 3.000 por hora, o más bien eso es lo que se está llenando, más lo que tenía, ¿en cuántos nos dará estos litros? Pues es un despeje. Vamos a hacer el mismo despeje que sería, pero ahora obviamente con los 3000. ¿Por qué? Porque lo necesitamos por hora, ¿no? Entonces sería 108 más 3000 por n y sería igual a 20073123 litros, ¿ok? Si está sumando, ¿cómo pasa del otro lado? Restando. Entonces sería 3000 n es igual a 2.073.000 litros menos 108, ¿ok? Y esto seguiría igual a n igual a esto sobre 3000. Y vamos a ver. Sería 2073 0 menos 108 y nos está arrojando el resultado de 2.072.892 entre 3000. Vamos a dividir esto entre 3000 y estamos hablando que sería n es igual a 690.964 horas. ¿Sale? ¿En cuántos días estaría la mitad de la capacidad? Ups, es la mitad que tendríamos. Bueno, podemos hacerlo aquí a la mitad. Sería esto, lo dividimos entre 2 y sería n entre 2 sería 345.4 horas, ¿ok? Y esto, obviamente, como nos lo está pidiendo en días, tenemos que dividirlo entre 24, porque 24 horas tiene un día, ¿ok? Entonces solo dividimos entre 24 y nos da que esto estaría aproximadamente en 14.39. Estamos hablando de 14.39 días. ¿Okay? 14.39 días. ¿Por qué? Vamos a retroalimentar. Estos son los litros. ¿Sale? Y lo estamos trabajando, ¿por qué? Por horas. Entonces son 3000, digamos, por hora. Si estos son los bases, 108, si está sumando, pasa restando, lo cual nos daría 2.072.892, ¿ok? Y lo dividimos entre 3000 porque es lo que se va llenando, 3000 litros por hora. Entonces en total nos quedarían 690.96 horas para que se llene todo. Pero nos dice que es a la mitad de su capacidad, entonces lo dividimos a la mitad y nos queda 345.4 horas que se llevaría para llenar la mitad, ¿ok? Pero tenemos que dividirlo porque como lo tenemos en horas y nos lo están pidiendo en días,
un día tiene 24 horas, ¿ok? Entonces 24 horas dividimos 345 entre 24 y nos da 14.39 días para que se llene, ¿ok? Comparte sus expresiones con la de otro equipo, las evidencias y las expresiones son igual y completa la siguiente tabla. Vamos al punto 4. Vamos a ver. Dice regla que define la sucesión. El primer término de la sucesión es 4 y la diferencia entre los dos términos consecutivos es 3. ¿Cómo vamos a poner esto? Bueno, analicemos este punto. Nos dice, ok, continuamos. Nos dice regla que define la sucesión. El primer término de la sucesión es 4 y la diferencia entre los dos términos consecutivos es 3. Acuérdense que la diferencia entre dos términos consecutivos es 3. Siempre la diferencia va a ser como el valor de la n. Entonces, en este caso sería 3n más la sucesión que sería 4. ¿Ok? El primer término de la sucesión es 3/1 y la diferencia entre los dos términos consecutivos es 2. Entonces sería 2n más 3, podemos ponerlo así, 3 medios. Acuérdense que es 3 por 1, 3 y el medio ahí se queda, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en varias ocasiones. El primer término de la sucesión es 4 tercios y la diferencia entre dos términos es menos 2 tercios. Entonces sería menos 2 tercios de n más 4 tercios, ¿ok? Y ya tenemos nuestra expresión algebraica. Ahora nos dice términos de la posición indicada de acuerdo a 23, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir. Y veamos, sería 3 por 23 más 4, sería 3 por 3 son 9, 3 por 2 son 6, más 4, estamos hablando de 73. Entonces sería 73. ¿Cuál sería la siguiente posición? Pues la siguiente posición va a ser, vean, sería 3 por 24 más 4, ¿ok? Serían 3 por 4, 12, llevamos una, 3 por 2 son 6, una son 7, más 4, estamos hablando de 76, ¿ok? Y la diferencia de ellos son 3, entonces lo podemos haber sacado desde ahí, ¿por qué? Porque obviamente nos está diciendo que el término consecutivo son 3, entonces de aquí a aquí son 3. Pero bueno, lo estamos sacando por medio de la fórmula, ¿ok? Vamos con la siguiente, sería 2n más 3 medios, ¿no? ¿Ok? Pero este 2n, obviamente estamos hablando de 2 por 2018 más 3 medios. ¿Eso sería igual a cuánto? Serían 2 son 16, llevamos 1, son 2, 1 son 3, son 0, son 4, más 3 medios sería igual a 1.5, ¿ok? Para pasarlos a forma decimal. Entonces sería 4037.5, ¿ok? 4037.5. La diferencia entre este y este de cuánto es, si observamos de aquí a aquí era 3, ¿ok? Y la diferencia de aquí a aquí, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2, entonces sería 4037 sería y 2 sería 89.5. Vamos a comprobarlo, sería 2 por 2019 más 1.5, voy a pasarlo directo. Son 2 por 9, 18, llevamos 1, 2 por 1, 2 y 1 son 3, son 0, son 2. Más 1.5, estamos hablando que son 2039.5, ¿ok? Ya ven cómo lo podemos hacer de cualquiera de las dos formas, ¿sale? Vamos con el otro que nos daría la posición menos 2 tercios de n, que sería 58, más 4 tercios, que estamos hablando aquí de 4 tercios, ¿cuánto sería? Sería .75, 1. Son 4, son 3, sería 1, 1.3 me parece, sería 3, 3, 3, 3. Vamos a checarlo, sería 4 entre 3, sería 1.3, exactamente, 1.3 infinito, ¿no? Ok. Entonces, y esto 2 tercios, ¿cuánto sería? Sería 0.6, ¿no? 0.6 por 58
más 1.3 infinito. ¿Ok? 0.666. Veamos. Si ponemos, serían menos 2/6, ¿vale? Y esto por 58, y esto le sumamos 4/3, nos daría menos 18. Ese sería aquí igual a menos 18, ¿ok? Menos 18. ¿Cuál es la diferencia de aquí a aquí? Dice que son 2/3, estamos hablando que son 0.66, entonces sería menos 18.6 infinito. Pero vamos a hacerlo. Entonces sería menos 0.6 infinito por 59 más 1.3 infinito. ¿Ok? Y veamos. Cambiamos únicamente el 58 por 59 y efectivamente nos quedaría menos 18.3. Por aquí estuve mal en el cálculo porque era 2, 3, ajá, 2/3, 0.666. Bueno, me salió mal el cálculo. Pero bueno, son 1.3, que sería la diferencia. ¿Ok? Diferencia entre los términos consecutivos, ¿cuáles son? Pues bueno, de acuerdo a lo que hemos visto, aquí la diferencia fue de ¿cuánto? Aquí la diferencia fue de 3. ¿Okay? La diferencia fue de 3. Aquí la diferencia fue de 2. Y aquí la diferencia fue de menos 2/3. ¿Sale? Bueno. ¿Dudas ahí? Bueno, no pueden contestar, obviamente, ¿verdad? Pero esperemos que no haya dudas. Vamos con nuestra siguiente página. Si observan, nos estamos siguiendo muy rápido porque obviamente va siendo como más sencillo una vez que ya vamos conociendo nuestros datos, ¿no? Nuestros resultados. Veamos. 5. Resuelve lo que se te pide con base a la siguiente sucesión. 10, 7.5, 5, 2.5, 0. Veamos, ¿cómo está conformada nuestra sucesión? De aquí a aquí, ¿cuánto es la diferencia? Creo que la diferencia es menos 2.5. ¿Ok? De aquí a aquí, igual, menos 2.5. De aquí a aquí, menos 2.5. De aquí a aquí, menos 2.5. ¿Ok? Entonces ya tenemos que sería menos 2.5 el valor de n. ¿Ok? Más o menos, veamos, saquemos nuestra fórmula. ¿Cómo sacamos la fórmula? Entonces sería 10, ¿no? Entonces sería menos 2.5 por n, sería menos, por n cuando valdría 1, sería menos 2.5, para que nos dé 10 sería 12.5, ¿ok? Esa sería la constante, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestra regla, ya la sacamos. Escribe una expresión algebraica con la cual se obtiene cada término, ya la tenemos, sería menos 2.5 de n más 12.5. ¿Ok? Recuerden cómo sacamos esta. Primero es lo que tenemos acá, que es negativo 2.5. Este es el número de término, el número. Y este la sacamos de la diferencia, sería menos 2.5 por el término 1 y nos debe de dar ¿cuánto? 10. Entonces si me debe de dar 10, ¿qué le hace falta? Pues le hace falta que le sume 12.5 para que lo reste y me dé 10. De ahí es donde sale este término. ¿Okay? Dice, encierra las expresiones con las cuales también se puede representar la sucesión. ¿Cuál sería la sucesión? Pues bueno, nos las está modificando como que algunas, ¿no? Vamos a ver cuáles podemos obtener. Ok, las que podemos obtener, pues, ¿cuáles serían? Observen. Tenemos menos 2/5 de n más 25 entre 2. Pues tendremos que desarrollarla. 5 entre 2 nos daría ¿cuánto? 5 entre 2 nos daría menos 2.5 por n. Ahí vamos bien. Luego más 25 entre 2, la mitad de 25 sería
12.5, la cual se parece, ¿no? Si nosotros dividimos eso entre 2. Entonces quiere decir que esta sí es, ¿ok? Menos 2.5, pues esta está descalificada desde aquí. Luego 10, 3n, vamos a ver, 10 menos 3n lo podemos resolver, no. La mitad de n sería n entre 2. ¿Cuánto nos daría? Ajá, aquí n entre 2 sería n entre 2 menos 5 entre 2 sería menos 2.5, pero luego sería 10 menos 3n y le sumamos esto. Si nosotros restamos esto, ya no se pondría, sería 10 menos 2.5, sería 7.5 y desde ahí ya podemos descalificarla. Ya está manejando cantidades que no da. ¿Ok? Bueno, vamos por el siguiente. El siguiente sería 5 entre 2 nos daría 2.5 menos 12.5. Pero esta es negativa, si observan. Es los signos contrarios, ¿no? 2.5 n y este sería menos 12.5. Tiene signos contrarios, entonces al tener signos contrarios, pues tampoco entra. ¿Ok? Vamos con esta. 2.5 por n menos 1 más 10. Vamos a ver. Sería menos 2.5 por n, nos da 5.5, más 2.5 por n. Como sería menos por menos, nos daría más, nos daría 2.5. Y luego más 10. Si nosotros sumamos sería menos 2.5 de n más 2.5 más 10, 12.5. Y ya se parece. Menos y más ya se parece. Entonces a esta le ponemos palomita. ¿Ok? Y le encerramos porque es lo que nos dice. Encierra. Después sigue la siguiente. 2.5 lo tenemos. Y 25 entre 2. ¿Cuánto sería 25 entre 2? Pues 12.5. Esta también tiene palomita. Le cerramos. ¿Ok? Porque tenemos el primer término 2.5, hacemos la división y nos queda igual. Luego el siguiente, vamos a ver, el siguiente sería 10 menos 3n más un medio de n. Un medio de n más menos 3 nos quedaría 2.5 de n. Entonces sería 10 menos 2.5 de n. Este 10 no va, por lo tanto, tache. ¿Ok? Luego sería este, 2.5 por n menos 1. Entonces sería 10 menos 2.5 por n menos 2.5 n. Y menos por menos da más y sería 2.5. Y si nosotros sumamos 10 más 2.5, ya nos dio 12.5 menos 5.n. Quiere decir que esta también está bien. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestros resultados, que sería este y este. Aquí solamente es cuestión de ir resolviendo lo que son las operaciones. ¿Okay? Dice, obtenga los términos en la cuarta, decimoprimera y centésima posición usando cada una de las expresiones, incluyendo lo que escribieron. Pues bueno, vamos a tomar la misma fórmula, que era menos 2.5 por más 12.5. Y sustituimos aquí por lo que es el término en la cuarta, sería 4. ¿Ok? Luego dice el término en la decimoprimera. ¿Ok? ¿Cuál sería la decimoprimera? Estamos hablando de 11. ¿Ok? Luego en la centésima estamos hablando de unidad, decena, centena, ¿sale? Entonces sería la centésima, hablamos de 100. ¿Ok? Y creo que ya, ¿sale? Entonces sustituimos los valores. Nos quedaría menos 2.5 más 12.5. ¿Ok? Menos 2.5 más 12.5. ¿Ok? Entonces sería 4 por 2.5. ¿Cuánto nos da? Son 4 por 2.5. Y estamos hablando que esto sería 10. 10, pero obviamente negativo. Sería menos 10 más 12.5, esto sería igual a 2.5. Entonces sería 2.5 el primer término. El segundo, que sería con el decimoprimero, sería 11 por 2.
27.5. Estamos hablando que nos daría menos 27.5. ¿Ok? Y ese sería menos 12.5. Estamos hablando que nos da el siguiente menos 15, porque es positivo. Y el otro sería 100. Sería 100, nos daría, bueno, aquí sería menos 15. Y luego sería por 5, serían 2500, ¿no? Menos 2500 más 12.5, pues nos daría, no son 2500, serían 250. Ok, serían 250 y nos darían 237, menos 237.5. Entonces el primer término sería 237.5, negativo obviamente, ¿no? ¿Vale? Explique por qué las expresiones que señalaron también describen las sucesiones de forma adecuada. Pues porque son, todas estas son, porque son expresiones equivalentes. ¿Sale? Dice, compare las respuestas con tus compañeros. Ok, muy bien, seguimos. Dice, características de las sucesiones crecientes y decrecientes. Ándale, vamos a ver un nuevo tema. Características de las sucesiones crecientes y decrecientes. Nos dice, observa las imágenes de las manecillas de un reloj que se registraron en intervalos de 1 hora, exactamente, y realice lo que se te pide. ¿Qué hora tenemos aquí? Pues aquí son las 10 de la mañana, aquí son las 11, aquí son las 12 y aquí es la 1. ¿Cuál es el intervalo? Si observan, el intervalo viene siendo ¿de cuánto? De 1 hora, ese es el intervalo, ¿ok? Completa la tabla. La primera hora dice que es menos 4, la segunda sería ¿cuánto? Segundos que se atrasó expresados con el número. Segundos que se atrasó. ¿Cómo vemos que se esté atrasando? Vamos a ver a qué se refiere con segundos que se atrasó. Ok, aquí vemos los intervalos que es de 1 hora, sin embargo hay un retraso en cuanto a segundos, lo cual no apreciamos, pero los vamos a basar en cuanto a qué, en cuanto al dato número 1 que nos está dando. Dice, 1 hora se atrasa, ¿cuánto se atrasó? Menos 4 minutos, ¿ok? Entonces, en 2 horas se va a atrasar ¿cuánto? Si es como lineal sería menos 8, en la otra menos 12, en la otra menos 16, en la otra sería menos 20, en la 6 sería menos 24. ¿Qué entendemos? Que se está atrasando cada cuánto, se atrasa 4 segundos dependiendo el número de horas. Y esta viene siendo nuestra expresión. ¿Cómo la estoy sacando? Pues bueno, lo estoy sacando en base a la primera, que la primera se atrasa 4 segundos, la primera hora. Las tomas son cada hora lo tenemos aquí. La segunda hora, si la primera fueron 4, la otra se atrasa otros 4 y otros 4 y otros 4. ¿Ok? Escribe una regla para calcular los segundos que se atrasa. Bueno, pues la regla sería muy sencilla, sería menos 4n. ¿Ok? Perfecto. Vamos al siguiente tema. Ok, continuamos chicos. Dice, ¿cuántos minutos se atrasa el reloj en un día? Si se atrasa 4 segundos en n, que son en 1 hora, tenemos que multiplicar menos 4 por ¿cuántas horas tiene un día? Tiene 12, entonces sería menos 4 por 12. ¿Cuánto nos daría? Sería 4 por 2 son 8 y 4 por 1 son 4. Estamos hablando de 48 ¿qué? Segundos, ¿no? ¿Vale? ¿Sí estamos bien o no? Dice, ¿cuántos minutos se atrasa el reloj en un día? No, porque estamos hablando de segundos por hora, son 12 en un día, son 48 segundos. O sea, no se atrasa ni siquiera un
Pero ¿qué creen? Que el día no tiene 12 horas, tiene 24. Entonces, ¿qué nos falta aquí? Pues no son 48, es el doble, ¿no? Estamos hablando que son, en lugar de 48 serían 80, serían 96 segundos. Y 96 segundos ya está abarcando un minuto. Menos 60, estamos hablando que son un minuto con 36 segundos. ¿Vale? Eso sería por día. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos minutos se atrasa un reloj por día? 1.36 segundos. ¿Ok? O lo que sería un minuto con 36 segundos. ¿En qué tiempo el reloj se habrá atrasado una hora? ¿En cuánto se habrá atrasado una hora? ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Pues tendríamos que hacer una operación, veamos. Si eso es por día, hacemos una división, ¿no? Sería, la división la haríamos de la siguiente manera. Ya se movió mi pantalla. Okay, bueno, entonces, la haríamos de la siguiente manera. Sería, para que se trace en una hora tendríamos que dividir 60. Una hora, ¿cuántos minutos tiene? Tiene 60 minutos. 60 minutos. ¿Sale? Y tendríamos que hacer una división. Vamos a hacerla de la siguiente manera. Ok, entonces, nos dice, ¿qué tiempo de reloj se habrá atrasado una hora? Bueno, una hora, vamos a ver lo siguiente. Espérenme tantito. Perdón, fallas técnicas. Bueno, regresamos. Sería, si nosotros tenemos que serían menos 4 segundos por n, sería 4n, que es nuestra función, es igual a ¿cuánto? En este caso aquí nos está dando el tiempo de reloj que sería en una hora. O sea, lo que nos está dando ya es el resultado una hora, pero una hora tenemos que transformarla a segundos. Y si nosotros sabemos, una hora en segundos serían 3600 segundos. ¿Ok? ¿Por qué necesitamos transformarla en segundos? Porque obviamente este 4 también está en segundos. Entonces, menos 4 segundos por n es igual a 3600. ¿Por qué lo ponemos así? Porque no sabemos cuánto sería el término. Lo que estamos buscando es precisamente el valor del término. Despejamos a n y nos quedaría n es igual a 3600 sobre 4. Estamos hablando que son segundos sobre segundos. ¿Ok? Por lo tanto, n, ¿cuánto sería? Si nosotros hacemos la operación, nos quedaría que 3600 entre 4 nos daría 900. Quiere decir que estamos hablando de 900, pero 900 horas. ¿Por qué? Porque n, recordemos que esto está dado en horas. ¿Ok? Eso está dado en horas. Por una hora son menos 4 segundos. Por lo tanto, n tenemos que sacarlo en horas. Son 900 horas para que se complete la unidad, para que esto se dé, estos 4 segundos se regresen una hora, se retrase. ¿Ok? Dice, si cada hora del reloj se adelanta 5 segundos, ahora veamos otro caso, ahora estamos adelantando. ¿Ok? Entonces ya cambiaría nuestra fórmula. Nuestra fórmula sería 5 segundos de n. ¿Cuánto se adelantaría en un día? ¿Cuánto lo haríamos en un día? Pues bueno, transformaríamos lo del día, que son 24 horas. ¿Ok? Sería, en un día serían 24 horas. Estamos hablando que son
5 segundos por cada hora, entonces sería 5 por 24, ok, y esto nos daría 5 por 4, 20, llevamos 2, 5 por 2, 10, serían 120, ok, 120 segundos, estamos hablando que serían 120 segundos, o estaríamos hablando de 2 minutos, ¿no? Recuerden que cada minuto tiene 60 segundos. ¿Ok? Vamos al siguiente. Escriba la regla para calcular el tiempo que se adelanta el reloj. Ya lo tenemos aquí. El tiempo sería 5n. ¿Cuánto tiempo se adelantaría el reloj durante 5 días? Pues si para un día son 60 segundos, estamos hablando de 2 minutos. Para 5 días tendríamos que multiplicarlo por 5. Estamos hablando que sería 10 minutos. ¿Ok? Para 5 días serían 10 minutos. ¿Ok? ¿En cuál de las dos situaciones la sucesión es creciente y en cuál es decreciente? Pues es creciente cuando se aumenta, ¿no? Cuando se adelanta el reloj sería creciente. ¿Ok? Y cuando se retrasa, hay un atraso de hora, entonces sería, pues sería decreciente, ¿no? Entonces, la sucesión creciente es cuando es 5n y decreciente es menos 4n. ¿Ok? Creo que en este no hay como gran complicación. Nos dice, las sucesiones con progresión aritmética en las cuales la diferencia entre dos términos consecutivos es positiva, se le llama sucesiones crecientes. Y en la diferencia entre dos términos consecutivos es negativa, se le llama sucesiones decrecientes. ¿Ok? La regla general de una sucesión con progresión aritmética. Vamos a ver nuestro último tema. En equipos observen los cuadros verdes de la figura 3.5 y respondan lo siguiente. ¿Qué representa la sucesión 1, 5, 9 y 13? Vamos a ver. Tenemos 1, 5, 9 y 13. El 1 que sería, pues tenemos aquí 1, luego 1, 2, 3, 4, 5, luego sería 9, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿qué representa la sucesión? La sucesión son los cuadros verdes. ¿Ok? ¿Esta sucesión tiene alguna progresión aritmética? Pues vamos a ver. Son 13 y 9, son 4. 9 y 5 son 4. Y 5 y 4 son 4. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la progresión aritmética. ¿Tiene alguna progresión aritmética? Sí. ¿Ok? Eh, pues la diferencia de los términos es 4. La diferencia es 4. Y es igual, ¿no? Es igual entonces. ¿Cuál es el valor de la diferencia de los números? 4. Completa la tabla. Ok. Tenemos aquí una tabla donde dice n. Y la vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Con esta progresión que tenemos aquí. Entonces sustituimos los datos. Sería 1 menos 1, 0. Por 4, 0 más 1 es 1. Luego sería 2 menos 1, 1 por 4, 4 más 1, 5. 3 menos 1, 2 por 2 son 8 más 1, 9. 4 por menos 1, 3 por 4, 12 más 1, 13. ¿Ok? 5 menos 1, 4 por 4, 16 más 1, 17. Y ahí tenemos el valor de la progresión. La expresión 4n menos 1 más 1 es la regla para la sucesión. Pues sí, ¿no? Sí, con esta obtuvimos los términos que estamos sacando aquí y son los mismos términos que tenemos acá. Entonces, ¿esta regla pertenece a esta sucesión? Sí. ¿Cómo se relacionan los valores 4 y 1? ¿Cómo relacionamos el valor de 4 y 1? Si observan aquí, estamos sacando los valores entre cada uno de ellos, que es 4, 4, 4. Pero, ¿cómo se relaciona el 1? Pues si observan lo que le estamos restando aquí, lo estamos sumando aquí.
que es lo que veíamos un tema anterior, ¿no? Que le sumábamos 10 y le quitamos otros 10 y ya tenía, ¿no? Entonces, ¿cómo se relacionan? Pues son valores equivalentes. ¿Sale? ¿Qué representa n-1 en la sucesión? Pues sería como el valor anterior que nosotros tenemos. ¿Okay? Sería como el número anterior a la posición. El número anterior a la posición. Realice los cambios a partir de los palillos en cada figura. Vamos a ver. Otro ejercicio nos dice, ¿cómo los vamos a poner? Aquí tenemos un hexágono, tenemos 2 hexágonos, 3 hexágonos y tenemos 4 hexágonos. Pero vamos a ver si los vamos a analizar por palillos. Vamos a ver. Este tendría 6 palillos, ¿ok? Este tendría 6, 1, 2, 3, 4, 5. Son 6 y 5, tendríamos 11. Ese tendríamos 11 y le estamos aumentando, se observan 1, 2, 3, 4, 5. Entonces serían 11 más 5 serían 16. Y aquí serían 16 más 5 serían 21, ¿ok? Contando los palillos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nos dan los 11, ¿ok? Entonces, como en el ejemplo anterior, tenemos la base que serían 6, que es la primera. Y luego de ahí nos vamos a 11, nos vamos a 16, nos vamos a 21. La diferencia entre cada uno de ellos son 5. ¿Se acuerdan de la casa de los perros? Que esa sería la 2, la 3, la 4. ¿Ok? Entonces sería nuestra fórmula 5n más la base que sería 6. ¿Ok? A eso nos refería. Que es el primer dato más los consecutivos, pero aquí el n resulta que se acuerda que teníamos que tomarlo como si fuera 1 hacia atrás, que aquí fuera el inicio. Entonces nos quedaría 5n menos 1, que la relación es el anterior más el 6. Le estamos quitando 1, que es el que va cambiando la figura, la secuencia aritmética, digamos. ¿Ok? Bueno, vamos a nuestra siguiente hoja. Dice, ¿cuál es la diferencia entre los términos consecutivos? Pues la diferencia entre los términos consecutivos es 5, ¿no? Voy a anotar aquí la fórmula que quedamos, es 5n menos 1 más 6, ¿ok? Que esta era nuestra expresión actual. Número de figura 1, 2, 3 y 4. En la primera teníamos 6, en la segunda teníamos 11, en la segunda teníamos 16 y en la tercera teníamos 21. Diferencia entre los términos consecutivos. ¿Cuál sería la diferencia? 11 menos 6, 5. 16 menos 11, 5. 21 menos 16, 5. Y la que seguiría pues sería 5. Esa es la consecutiva, ¿no? Número de palillos que conforman la figura menos el primer término. Entonces, el primer término, ¿cuántos tenía? Pues tenía 6, ¿no? Entonces, si le quitamos el primer término, que sería 6 menos 6, nos daría ¿cuántos? 0. Luego sería, ¿cuántos palillos teníamos en la otra si le quitamos el primero? Serían 5. Al otro si le quitamos el primero serían 6, serían 10. Al otro si le quitamos el palillo pues sería 6, serían 15. ¿Ok? Esto como lo estamos tomando, nos dice número de palillos que conforman la figura. La primera figura tenía 6, entonces le quitamos 6 menos el término 6 nos va a dar 0. Luego sería la segunda figura. La segunda figura tenía 11 menos los 6 de la primera nos da 5. La otra tenía 16 menos los 6 de la primera figura tenemos 10. La otra tenemos 21 menos los primeros 6 nos darían 15. De esa manera la estamos obteniendo. ¿Okay? Siguiente. Escriba la expresión del producto de la diferencia entre los dos términos consecutivos
de la sucesión anterior. ¿Cuál sería la diferencia de los dos términos? Pues bueno, la que teníamos que sería 5 de n menos 1. No le estamos poniendo el primer término, nada más la sucesión de los siguientes. ¿Qué representa la expresión que se obtiene al sumar este producto de la sucesión? ¿Qué se obtiene al sumar el primer producto? Pues es el valor inicial, ¿no? El valor inicial del primer término. ¿Ok? 9. Completa el grupo con la siguiente. Vamos a ver ahora. Dice, una sucesión con progresión aritmética tiene forma de A, D más A, 2A más A. Si observan, ¿qué es lo que tenemos? Esta es como la inicial y después se va sumando de uno en uno. ¿Cuál seguiría? Seguiría 3D más A, 4D más A, 5D más A, 6D más A, ¿ok? La progresión es de uno en uno, ¿ok? Pero únicamente de D, y la A viene siendo la constante, donde A es, ¿cómo podríamos decir? Podríamos decir que es el primer elemento de la sucesión, y D, ¿qué sería? Es el incremento del término. ¿Ok? Bueno, nos dice, cualquier término de una sucesión progresiva aritmética se puede obtener con la siguiente expresión. D es de n-1 más A, que A, ¿qué viene siendo? Acuérdense que este es el primer término, ¿ok? Y D es el incremento para este tipo de sucesión con progresión. Esta es la diferencia. La que habíamos visto era una sucesión aritmética, pero aquí lo tenemos que es una sucesión con progresión aritmética. Esa es la diferencia. Donde n representa el número de posición del término, d es la diferencia entre los términos consecutivos y a es el primer término de la sucesión. A esta expresión se le conoce también como regla en una sucesión progresión aritmética, que es el nuevo tema que hemos visto. ¿Sale? Bueno, nos dice, regresa a la situación inicial y determina el número de varillas que se necesitan para construir la casa de la siguiente sucesión con progresión aritmética. ¿Cuál sería la regla? Pues si se acuerdan, en cuanto a la regla del perro, teníamos que primero necesitábamos ¿cuántas? Vamos a ver. Nos decía que lo que necesitamos para la regla es que primero necesitamos ¿cuántas? 17 varillas y luego necesitamos 13. ¿Ok? Entonces, veamos. Escribe la regla. ¿Cuál sería la regla? La regla que vimos, si se acuerdan, era 17 más 13 de n-1. Porque la primera casa ya la tenemos aquí. Y aquí ya serían las siguientes. ¿Cuántas varillas necesitará Carmen para alojar a 112 perros? ¿Qué hacemos? Sustituimos. Sería 17 más 13 por 112 menos 1. Estamos hablando que sería 13 por 111 más 17. ¿Ok? Y multiplicamos 13 por 111, nos da 1443 más 17, nos da 1460. Entonces, total necesitamos ¿cuántas? 1460 varillas para construir la casa a 112 perros. ¿Ok? Bueno, vamos al último cierre, ya último jaloncito, y nos dice, una llave derrama 40 gotas por minuto. Si 20.000 gotas de agua forman 1 litro, ¿cuántos litros se desperdician en 42 días? ¿Qué es el tiempo que tarda en arreglar la fuga? ¿Ok? Vamos a ver cuánto se está desperdiciando. Vamos a ver. Ok, entonces nos dicen, si la llave derrama 40 gotas por minuto, una hora tiene 60, esto sería por 60, ¿ok?
son 0, 0, 6 por 4, 24, son 2400 por hora, ¿ok? Y un día tiene 24 horas, ¿ok? Entonces sería por 24. Si nosotros multiplicamos por 24, nos daría, son 0, 0, vamos a ver, 24, nos daría 57.600 gotas por día, ¿ok? Si tenemos 57.600 gotas por día, vamos a verlo. Eso es las gotas, pero lo que nos pide es por litros. Entonces, esto lo tenemos que dividir entre 20.000. Entre 20.000 que son las gotas que equivaldría a un litro. Si lo dividimos nos daría 2.88 por día, ¿ok? Y esta sería nuestra ecuación. Serían 2.88 litros por día, ¿ok? Entonces, para 42 días, ¿cuánto nos quedaría? 2.88 por 42 días, porque es por días, ¿ok? Y nos daría ¿cuánto? Si nosotros hacemos serían 2, ok, multiplicamos serían 120.96 litros. Quiere decir que en 42 días y se determine si el número de litros de agua que desperdicia por día una sucesión con progresión aritmética. Si es así, escriba la regla de sucesión. Si la tenemos aquí, sería esta. Sería 2.88 por día. Esa sería la sucesión. O lo podríamos poner 2.88 por n, ¿ok? Porque nos lo está pidiendo por día, ¿ok? Por día. Y esto equivaldría a ¿cuánto? Equivaldría a 120.96 litros. Es lo que se gastaría en cuanto a la gotita. Las 40 gotas por minuto que se dan, que sería un litro, correspondería a 120 litros, .96 de 42 litros. ¿Ok? Discute con tu compañero las medidas que tomarían para evitar el desperdicio de agua en la escuela y en la casa. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues bueno, nos esperaríamos los 42 días a que se arreglara la fuga. Pues no, algo que podríamos hacer nosotros es, no sé qué sugieren, poner plastilina, cerrar bien la llave, cerrar la llave de paso, que sería lo indicar, ¿no? Y hacer el cambio de lo que es la llave, ¿sale? Bueno, chicos, con esto terminamos el tema. Espero que no se les haya hecho tan pesado. Sí está largo, pero les digo, tenemos que recorrer un poquito de clases. Estuvieron un poco largas, pero les vuelvo a comentar. Creo que en el video pasado no se grabó, pero nosotros tenemos diario, tenemos 6 horas, perdón, a la semana tenemos 6 horas de matemáticas. Y más o menos avanzando en esas 6 horas, estamos haciendo alrededor de 12 páginas ahorita. Al hacer las 12 páginas, pues estamos haciendo 2 páginas por día, que es lo que normalmente nosotros estamos trabajando. Entonces llevamos buen ritmo, chicos. Es como si tuviéramos la clase. Les digo, estoy haciendo este video como reforzamiento por si el momento que tengamos la clase en vivo por medio de Zoom no nos alcanza el tiempo, pues bueno, ya tenemos este video donde resolvemos prácticamente todo lo que es el libro y espero que lo vean después de, ¿sale? Para que ustedes lo intenten y si ya tienen dudas, pues bueno, recurran a este video que les puede servir para que vayan aumentando sus conocimientos, ¿ok? Bueno, chicos, nos vemos, pásenla bien, nos vemos la siguiente semana. Debido a que, pues bueno, nada más tenemos 3 sesiones, pero esas 3 sesiones, se observan, estamos abarcando perfectamente el tema. Si ustedes tuvieran dudas, búsquenme, podemos hacer una videoconferencia de Zoom en forma personal o ya sea de 2 o 3 que tengan dudas específicas, sin ningún problema, para aclarar estos detalles que estoy haciendo, ¿sale? Ya nada más nos ponemos de acuerdo, me mandan un correo, ya saben, por el correo de Gmail, javier.toriz@montesdeoca.edu.mx, por ahí ya se los he mandado, que es donde me han mandado la tarea y todo.
Y estas páginas igual, su fotografía me los mandan y les registro, ¿ok? Algo que les voy a recordar por ahí. En los videos ustedes pongan ahí presente, se cuenta como calificación, es parte de su calificación. La asistencia dentro de la videoconferencia en Zoom también cuenta, es parte de su calificación. Y las páginas que estamos realizando también son parte de su calificación. La evaluación de mayo, prácticamente de acuerdo a las noticias que han visto, aún no está confirmado por la escuela, pero bueno, seguimos avanzando y nos siguen dando instrucciones. Pero esa es la forma que vamos a evaluar ahorita. Vamos a evaluar la forma de poner presente dentro de estos videos, el que ustedes entren en las videoconferencias que van a hacer las clases en Zoom, y aparte las páginas que ustedes están realizando. Son 3 parámetros más la guía que les enviamos correspondiente, en este caso, al mes de mayo. ¿Sale? Bueno, chicos, cuídense, los extraño bastante y nos vemos la siguiente semana. Bye.